En el nombre de Jesús voy a predicar esta palabra de Dios. Esta palabra se llama ¿Cómo orar para que Dios te conteste? Amén. Vamos a predicar esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios es todo el mundo busca cómo orar, todo el mundo quiere aprender a orar. Y la forma de orar es humillarse delante de Dios, tener humillación delante de Dios. Uno tiene que doblar rodillas, y primeramente lo primero que tiene que hacer es humillarse delante de Dios, doblar rodillas y comenzar a pedir a Dios, ¿ya? A comenzar a pedir de Dios. La palabra para la palabra orar, o sea, la palabra oración significa conversar, es hablar con Dios, es dialogar, ¿verdad? Entonces nosotros cuando vamos a orar, vamos a conversar con Dios, vamos a hablar, vamos a tener un diálogo con Dios, vamos a conversar con Dios. Es como si tú estuvieras delante de un juez, como que si estuvieras delante de una persona hablándole, entonces tú le vas a hablar. Pero ¿cómo se acerca uno a Dios? Cuando uno se acerca a Dios, primero se limpia. Uno se limpia el cuerpo, se limpia el corazón, uno agarra, le dice, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Padre, perdóname por todos mis pecados, perdóname por todos mis errores, por todas mis faltas, por todas mis rebeldías, por todas mis iniquidades, por todas mis impiedades, y lávame, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Y entonces uno le comienza a orar a Dios. Orar es conversar con Dios, acercarse a Dios. Quizás tú no lo vas a hacer con las palabras que yo te enseño, pero un aproximado, tú ora con las palabras y poco a poco vas agarrando experiencia y vas hablando con Dios. Entonces, la palabra oración significa conversar con Dios, tener una relación con Dios, tener una intimidad con Dios. Entonces, te tienes que dirigir primero a Dios con reverencia, ¿entiendes? Con reverencia. Entonces, primero vamos a pedir perdón por todo pecado. Vamos a pedir perdón por todo error. Vamos a pedir perdón por toda falta. Vamos a pedir perdón. Primeramente, muchas veces Dios no contesta las oraciones porque muchas veces sucios vamos a pedirle a Dios y entonces pide y pide, dame, Señor, dame esto, dame el otro, dame el otro, dame el otro, y sin embargo yo estoy en pecado. O sea, muchas veces nosotros estamos haciendo lo malo, estamos estando con el maligno, estamos haciendo pecado o estamos también yendo a un territorio maligno. Entonces, constantemente, entonces Dios no contesta esa oración. Dios no contesta, no puede contestar esa oración. Entonces muchas veces tenemos que nosotros limpiarnos. Nosotros muchas veces tenemos que limpiarnos y para limpiarnos nosotros debemos pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Acuérdate siempre para orar, la clave es en el nombre de Jesús. La clave es en el nombre de Jesús. Es como una carta, si no tiene estampilla, no va a los países, algo así. Cuando no tiene la palabra en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. La clave, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, Dios va a responder tus oraciones. ¿Cómo vas a saber que Dios te respondió tus oraciones? Tú vas a saber que Dios te respondió tus oraciones por medio de las circunstancias, porque hay cambio en las circunstancias, transformación en las circunstancias, en las cosas que pasan, vas a estar viendo tú que Dios te respondió. Porque yo eso le pedí a Dios y esto me pasó, esto. Entonces hubo un cambio. Entonces, esa es la forma de orar a Dios. Orar a Dios siempre pidiéndole con la clave en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces,
nosotros, por eso dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, santificando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos en el nombre de Jesús que pedir perdón a Dios. Muchas veces nosotros no podemos ir sucios delante de Dios y pide y pide y pide y pide. No, no podemos así. Tenemos que estar limpios limpios de pecado. Por eso que siempre una forma de pedir a Dios es segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que irse a Dios a pedirle con reverencia. Acuérdate, para orar es primero limpiarse y segundo, la clave en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Esas son formas de cómo orar. Y hay que orar con sinceridad, hay que orar con sinceridad, hay que orar con corazón, hay que con el corazón, hay que con ese deseo de permanente de no volver a pecar, con ese deseo de despojarse completamente de lo malo, del pecado, no con meterse jamás en el territorio del maligno, cambiar de ruta, cambiar de camino, enderezar de sus caminos. Pero si tú te vas a orar a Dios y después vuelves de nuevo a territorio maligno y vuelves a territorio maligno, Dios ya lo sabe y por eso muchas veces Él no contesta oraciones. Entonces es muy importante pedirle al Señor cuando tú has arreglado, has hecho cuentas con Dios en todo. Por eso Dios dice, hagamos cuenta, dice el Señor. Hagamos cuenta, dice el Padre. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve, dice el Padre. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de pecado, de toda contaminación. Eso está, dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Yahweh, dice, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Blanca lana. O sea, el Señor, nosotros tenemos que limpiarnos delante de Dios. Y para orar tenemos que tener mucha humillación. Es muy importante para orar personalmente hacerlo de rodillas, ya hacerlo de rodillas. Cuando uno ya se cansa, ya está cansado, uno puede orar. Pero la oración tiene que ser de rodillas, humillación delante de Dios, humillación delante de Dios. Muchas veces yo conozco personas que por el momento, cuando oran, piden perdón, Padre, perdóname esto, y comienzan a orar, ¿no? Yo conozco personas que solamente por el momento oran así, pero después vuelven a pecar, vuelven a hacer lo mismo, o sea, se olvidan, ¿no? Entonces, son personas que no hay sinceridad, ¿entiendes? Hay que ir con mucha sinceridad, con mucha entrega, con mucho... hay que reconocer, Padre, yo delante de ti soy pecador, ¿ya? Entonces, nosotros ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? De rodillas. ¿Dónde debemos orar? Debemos orar en un cuarto donde nadie nos moleste. Podemos orar en un lugar solitario, en un lugar donde nadie nos perturbe, nos moleste. Allí debemos orar, ¿no? Pero también es muy importante cuando nosotros tenemos peticiones muy fuertes, hay mucha fuerza cuando uno va a orar con dos personas. O sea, dice Mateo 18, 19, que donde estén dos o tres congregados y se pusieren de acuerdo en algo que pidieren, de seguro será hecho. Es muy bueno cuando uno se pone de acuerdo con otra persona para pedir por una sola cosa, pero también es muy importante que la otra persona también tenga haya puesto cuenta con el Señor y sea una persona que comparta tu visión, pues no sea oposición, no sea, porque si no también no va a ser de tanta ayuda.
¿no? Entonces, nosotros debemos orar. ¿Cuándo debemos orar? Mire, yo le voy a aconsejar una oración bien efectiva, muy buena, es orar de madrugada. Los malignos, el maligno mayormente maquina de 12 de la noche, 1 de la mañana a 6 de la mañana, maquina. ¿Ya? Durante esas horas tú tienes que romper las maquinaciones de Satanás, tú tienes que romper maquinaciones del enemigo. A las 3, 4, 5 de la mañana más tardar te tienes que levantar. 3, 4, 5 de la mañana de por vida tienes que levantarte a orar, ¿ya? Es muy bueno orar y destruir las cosas que el enemigo ha hecho. Nosotros tenemos autoridad. Somos hijos de Dios, tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad en nuestras manos. El demonio se va a sujetar, el demonio va a obedecer, porque a todo hijo de Dios él le obedece, el demonio se sujeta. El demonio se sujeta, le obedece a todo hijo de Dios. Él y los ángeles están a servicio de nosotros. Los ángeles, ponemos ángeles alrededor de nosotros. Los ángeles están a servicio de nosotros. Mentiras que hay que adorar ángeles. No se adora a los ángeles jamás. Jamás adorar ángeles. Jamás. El único que merece adoración es el Señor. El único. No hay nadie más. No hay nadie más ni sobre la tierra, ni sobre el agua, ni el mar, ni nada, ni yeso, ni nada, 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 nada. Nada de nada. Por eso que nosotros cuando hay gente con gente donde se adora yeso, se adora estatuas, efigies de varón, de hembra, peor es la fornicación, peor son las borracheras, peor son los pleitos, son casas donde abunda eso. ¿Por qué? Porque ellos no están adorando al Dios verdadero. Hay estando en el extranjero, yo aprendí un dicho que dice, es preferible adorar al dueño del círculo que a los payasos, ¿no? Entonces, así debemos hacer nosotros. Puedes también cuando estás en la calle, cuando estás caminando en la calle. Yo muchas veces cuando voy en la calle voy así, voy hablando, ¿no? Pero uno cuando puede, también puede orar en la mente, puedes orar en la mente, ¿no? Recuerda que los demonios tienen el oído muy agudo, ellos escuchan muy, muy agudamente, muy claramente, todo lo escuchan, ¿entiendes? Entonces, una oración tiene poder y Dios va a respaldarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dios, como dice, conoce el corazón, ¿no? Dios conoce el corazón y hay que orar conforme a la voluntad de Dios, pues. Hay que orar conforme a lo que Dios quiere, ¿no? Hay que orar con su palabra. Hay que decirle, Padre, pero en tu palabra dice esto. Padre, Isaías 54:13 dice la palabra de Dios, mis hijos serán enseñados por ti y tú multiplicarás la paz de ellos. O sea, tú le tienes que hablar al Señor con su palabra, tú le tienes que hablar con todo lo que Él dice, tienes que hablarle a Dios con su palabra. ¿Ve? Tu palabra dice, Hechos 16:31, de tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y tendrás y serás salvo tú y tu casa, tu familia, ¿no? Entonces, hay que orar con fe también. Hay que orar creyéndole. ¿Cómo no le vas a creer a un Dios todopoderoso? Él es un Dios invisible. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios, Dios invisible, Dios todopoderoso, ¿no? La fe, con fe le tiene. La fe es ahora, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Hay que orar mucho, hay que orar sin cesar, hay que orar en todo momento, hay que buscar muchas veces la oración también, cuando uno tiene tiempo, cuando tiene espacio, 9 de la mañana, como Pedro oraba, o a las 3 de la tarde, ¿no? O a las 6 de la tarde, son oraciones muy buenas,
también acercarse en esos horarios. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, dice que quiero que los hombres oren. Dice el Señor, sin ira y sin contienda, ¿no? Es muy importante orar sin ira y sin contienda. Por supuesto, cuando tú te vas a acercar a orar, ya tienes que haber limpiado tu corazón. Sin ira, sin contienda. Entonces, tú ya tienes que haber limpiado tu corazón, ¿no? Te pides al Señor, como muchas personas dicen, ay, no, yo me enojé, ya yo no voy a poder subirme al altar de Dios o qué sé yo. No, ahí está el perdón. Tú le pides perdón a Dios, pero arrepentimiento verdadero. Y entonces dice, quiero, 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Ya? Entonces, tenemos que orar, la palabra de Dios también nos dice en Judas 20 que tenemos que orar en el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que orar en el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Que tenemos que orar en el Espíritu Santo, ¿no? O sea, en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere, en la palabra, en lo que Él quiere. Entonces dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿no? Hay que orar en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, hay que orar en el Espíritu Santo, ¿no? Hay que orar, mi hermano querido. También dice la palabra de Dios, hay que orar por las autoridades. Hay que orar, Primera de Timoteo 2:1-2. Dice la palabra de Dios que hay que orar por las autoridades, mi hermano, por todos, para vivir quieta, reposadamente. Dice 1 Timoteo 2:1-2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ya? Entonces, mi hermano, una forma para Dios, para orar, ya saben, la clave es Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Es una clave, Padre, en el nombre de Jesús. Pero muy importante acercarse a Dios, primero limpiándose, primero pidiendo perdón. Nosotros, Dios escucha, como dice, todas las oraciones, pero solo responde algunas. Mi hermano, ¿y cómo vas a saber que Dios te ha respondido? Dios te va a responder a través de las circunstancias. Dios es un Dios invisible. Dios es un Dios invisible. Él no se ve, Él solamente se ve por señales, por situaciones, por circunstancias transformadas, nada más, mi querido. Claro, puede haber que te hable por sueños, Él puede usar, pero son pocas, mayormente es por señales y circunstancias. Tenemos que orar al Dios invisible, al Dios, hay que adorar a Dios. Dios es sabio, es el único, el creador del cielo y de la tierra. Él no se ve. Entonces, mi querido, tenemos que orar así, de esa manera, humillación. Y por último, les voy a dar Hebreos 5:7, que nos enseña cuál es la forma de orar. Hebreos 5:7 nos enseña la forma como orar, mi hermano. La forma como orar, dice Dios, es así. Dice la palabra de Dios, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice Cristo en los días de su carne, o sea, Jesús cuando estaba en la tierra, ofrecía al Señor ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. O sea, esa es la manera de orar. Esa es la manera de orar. Súplica. Yo cuando te enseño no te estoy hablando por repetición, repetitivamente, no. Yo te estoy enseñando porque así me enseñó el Señor. ¿Ya? Es el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para mí. ¿Entiendes? Dios tiene un diseño para mí. Dios me ha dado estas palabras, estos misterios
que Dios me ha dado a mí. Entonces, dice, y ofreciendo ruegos, súplica, hay que suplicar, hay que rogar, hay que clamar y hay que llorar. Y lágrimas al que le pudiera haber amor fue oído a causa de su temor reverente. Hay que ir con reverencia al Señor, hay que ir con respeto al Señor. Mi hermano querido, es bueno que aprendas a orar, es necesario. Todos tenemos que tener una relación con Dios. Todos tenemos que orar, mi hermano querido. Como te digo, mi nombre es la pastora Rosmary Beli Zarace. Soy de la Iglesia Misión Apostólica Internacional Kairos y pertenezco a la iglesia, ¿no? Con mi apóstol, el pastor José Bravo Capuñay, ¿no? Pero muy independiente de eso, yo tengo un diseño que Dios me ha dado y en ese diseño Dios me ha enseñado estas cosas, ¿no? O sea, el pastor, una persona no puede estar sin pastor. Si tú, amigo, tú que me estás oyendo, tú no tienes pastor, la palabra de Dios dice en San Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas, tendrán un rebaño y tendrán un pastor. Es necesario que tengan un rebaño y un pastor. Dice, es necesario tener un pastor. Con pastor hay crecimiento espiritual. Con un pastor abundan los dones. Con un pastor hay formación del alma. O sea, no es que el pastor lo hace, no. No lo hace para nada, ni él tiene el poder ni nada. Pero cuando hay eso, Dios califica. ¿Entiendes? Dios califica, Dios evalúa tu obediencia y entonces Él te da crecimiento espiritual, te da formación, te da los dones, te da crecimiento espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, Apolo regó, Pablo sembró, pero el que da crecimiento espiritual es el Señor. Entonces nosotros tenemos un crecimiento espiritual, Nosotros, el crecimiento espiritual se da por la obediencia. El crecimiento espiritual se da en la casa de Dios. Claro, ahora por las cuarentenas no tenemos casa de Dios, pero Dios sabe que tenemos obediencia, ¿entiendes? Tenemos que tener obediencia y tenemos también que estar alimentándonos de una prédica. Amigo, hermano, búscate un pastor por YouTube, búscate un pastor en YouTube y ahí escucha sus prédicas a una determinada hora, pero a una determinada hora. Escucha si es los miércoles, los viernes, los sábados, pero a esa determinada hora tú puntual. Entonces, cuando Dios ve tu obediencia y viene el crecimiento espiritual, es la obediencia que va a hacer grandes cosas en tu vida, mi hermano. La oración es la única forma de enlazarnos con Dios, que Dios no oiga. Ahora estamos en juicio de Dios. El juicio de Dios solo lo rompe el arrepentimiento. Sí podemos, hermanos, sí podemos. Somos la iglesia y tenemos poder. Sí se puede, sí se puede. Estas cosas tienen que pasar, pero estas cosas se pueden retrasar, mi hermano. Sí se puede luchar. Vamos a luchar, mi hermano, contra estas cosas. No puedo decir más porque hay mucha gente que quizás tiene sus opiniones y sus cosas. Yo también tengo mi opinión. ¿Ya? Yo también tengo mi opinión y se respeta mi opinión y lo que sí yo les digo a ustedes de que es necesario tener un pastor. Lo dice Marcos 6:34. Búsquenlo en Marcos 6:34 y búsquenlo en San Juan 10:16. Es necesario tener un pastor. Un pastor es muy valioso. Muy valioso es tener un pastor. Un pastor que nos pastoree, un pastor que nos enseñe, un pastor que nos eduque, un pastor que nos forme y sobre todo un pastor que tenga amor, que nos ame. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Ya? Nosotros tenemos que buscar un pastor. También les puedo decir yo de que acuérdense, la clave siempre para orar es en el nombre. De primero limpiarse, pedir perdón de rodillas. Lo tienen que hacer de rodillas, Padre, en el nombre de Jesús. Preferentemente hacer las madrugadas. Tienes que hacer tu oración antes de dormir y antes
antes de acostarte, a levantarte y antes de acostarte son 2 veces al día fijo que tienes que hacer de por vida, de por vida. Ahora te voy a enseñar también otra cosa que hay algunos que mucha gente yo he hablado y conversado y no lo emplean, pero lo tienen que emplear. ¿Ya? Van a aprender, van a cubrir con la sangre de Jesucristo todos los días, de por vida, a levantarse y antes de acostarse, cada una de las cosas, cada una de las familias, o sea, de las cosas así en global, de las que amas, no todo lo que amas, porque el enemigo va a atacar lo que tú amas. Cubre con la sangre de Jesucristo, cubre con la sangre de Jesucristo todo lo que tú amas. Por ejemplo, cubro con la sangre de Jesucristo mi casa, y pones ángeles de Yahweh alrededor en el nombre de Jesús y le pones con armaduras de Dios en el nombre. Recuerda que a tu palabra, solamente es tu palabra, a tu palabra va a haber los ángeles se van a movilizar a tu palabra, los demonios se van a sujetar a tu palabra, porque tú eres hijo de Dios, ellos se van a sujetar. Lo que pasa es que los hermanos nos hemos acostumbrado a no, nosotros todo el tiempo nos hemos acostumbrado a tenerle miedo al diablo. No, más bien el diablo tiene que tenernos miedo como ratas, tiene que huir de nosotros. Tiene que huir allá. Nosotros nos hemos acostumbrado, pero nosotros la iglesia tenemos el poder, tenemos a Jesucristo, tenemos la autoridad. Entonces nosotros tenemos que hacer huir al diablo. Entonces nosotros tenemos que aprender. Cubro con la sangre de Jesucristo a la casa, ángeles de Yahweh alrededor en el nombre de Jesús. ¿Ya? Así es. Cubro con la sangre de Jesucristo mis cosas, mi nevera, mi celular, mi ventilador, todos mis artefactos eléctricos dentro de mi casa. Los cubro con la sangre de Jesucristo, los ángeles de Yahweh alrededor en el nombre de Jesús. Cubro con la sangre a mi esposo, ángeles de Yahweh alrededor en el nombre de Jesús. Cubro con la sangre de Jesucristo a mi hija Juanita, ángeles de Yahweh alrededor en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Tú los tienes que cubrir porque el enemigo no puede tocar lo que está cubierto con la sangre de Jesucristo. Por eso que estamos en tiempos de que cada persona tiene que ungir su casa con aceite, su casa, su puerta. Agarrar aceite, no importa que sea un aceite, si no tienes de oliva, un aceite de cocina. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, este aceite, en el nombre de Jesús. Y bendigo mi casa, los dinteles, la puerta, las ventanas, todo. Si no alcanzas la ventana, no importa, lo bendices pero con la boca, con la palabra tiene poder. Bendices la casa en el nombre de Jesús y tú dices, yo declaro, lees el Salmo 91 y dice, yo declaro que en esta casa no va a entrar la enfermedad, no va a entrar el virus, no va a tocar mi familia en el nombre de Jesús. No tocas mi familia enfermedad ni peste en el nombre de Jesús. Va a haber restauración, las tinieblas van a huir en el nombre de Jesús. Y así vas con palabras creativas de todo lo que y vas bendiciendo tu casa. Y va a ser así. Muy importante. Muy importante. Ahora, algo muy importante. Estas cosas que yo he dicho, muy importante es aprender a orar. Lo puedes estar haciendo tu amigo, tu amiga, puedes estar aprendiendo a orar así también. Es muy bueno, ¿no? Pero también esto, sinceramente, el poder es para los hijos de Dios. El poder y la autoridad es para los hijos de Dios. ¿Entiendes? Entonces, pero tú dirás, yo soy un amigo, yo quiero acercarme, yo quiero aprender a orar, yo quiero una relación con Dios. Sí, quiero una relación con Dios, ¿no? Tú quieres orar con Dios, puedes estar orando, cubriéndote con la sangre de Jesucristo, pero es muy importante la autoridad de Dios, por ejemplo, con respecto al ungimiento de la casa, es muy importante que tú seas un hijo de Dios. Es muy importante que tú seas un hijo de Dios, porque siendo un hijo de Dios, los demonios van a respetar. Los demonios respetan toda autoridad. Como hijo de Dios, los hijos de Dios tenemos una especial autoridad y sobre todo si hablamos, ¿no? Si damos la palabra, ellos van a respetar, ellos se van a sujetar. Yo te invito, ahí donde tú estás,
para que tú recibas a nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú tienes a nuestro Señor Jesucristo, ya los demonios van a respetar, porque sabe que tú tienes y tienes el poder allí en tu corazón. La gente no sabe y no sabe cuánto poderoso es tener a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo rompe, destruye maldiciones generacionales, rompe, destruye todo lo que tú quieras con la boca, con la boca, con la boca. El poder de nosotros está en la boca, en la boca. Todo lo que nosotros digamos está el poder de Dios. Por eso te digo, amigo, es bueno que tú seas de Jesucristo, porque con el nombre de Jesucristo vas a poder hacer maravillas, ¿ya? Entonces yo te invito ahí para donde estás para orar. Ahí te invito en el nombre de Jesús para orar. Te invito, vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios, mi hermano. Vas a recibir al Señor. Vas a ser un hijo de Dios. No importa, hermano. No importa, amigo. No importa que tú quizás estás en el pecado que estás. Lo que tengas, el pecado, lo que tengas, Él se va a encargar de quitártelos de encima, pero pídele perdón. Pídele perdón con deseo de no pecar, con deseo de no hacerlo. Aún si estás, hermano, en el pecado, es Dios es soberano, cómo hace las cosas, cómo limpia. Ese es problema de Él, mi hermano. Yo aprendí algo muy importante. Yo aprendí algo muy importante, que Dios es soberano y que yo no me meto, mi hermano, yo no me meto con lo que hace Dios. Ese es su problema. Con lo que quiere hacer con sus cosas, ese es su problema. Yo no me meto. Yo vi un día a una muchacha a media hora de donde yo pastoreaba en una iglesia. Tenía 16 años y estaba pastoreando una iglesia. Yo no decía, porque no soy persona de decir, de murmurar, pero sí soy persona de sentir. Y entonces comenzaba a sentir y yo decía, en mi corazón decía, ¿cómo va a ser el pastor esa muchacha? No tiene experiencia, nunca tuvo experiencia con un matrimonio, no tiene ni experiencia como decirle a la gente un consejo, ¿no? Y siempre estuve con esa mentalidad. Y estuve en el ministerio y comenzaba el ministerio, yo tenía 5 o 4 años por ahí, de ahí avanzaba los años, pasaron los 10 años. Y Dios me enseñó, me dijo así, mira lo que me dijo Dios. Dios me dijo, Dios, yo escojo, por ejemplo, me dijo a mí, yo te escogí de lo débil para avergonzar a lo fuerte. El Señor me dijo, yo la escogí a ella. ¿Por qué la escogí? Porque cuando una pastora se levanta, Dios levanta una pastora, me dijo el Señor, levanta una pastora en un lugar, es para juicio del hombre, porque el hombre no ha querido ser pastor, porque hay gente que no, y verdad, yo comencé a conocer la gente que era muy dura de corazón, no amaba, no quería participar en la obra. Entonces lógicamente pues una muchacha, y el Señor no ve apariencias. No ve si eres niño, si eres viejo, si tienes 90 años, si tienes 20 años, no ve si tienes mucha letra, no ve nada de eso, nada de eso existe. No ve si eres muy bonito, muy bonita, muy inteligente, muy alto, no ve si eres cojo, no ve nada de eso. Él solamente ve disposición, él solamente ve corazón, él solamente ve gente fiel. Yo muchas veces he preguntado a Dios, le he dicho, ¿por qué, Padre Santo? ¿Cómo buscas a las personas? Y me dijo, el único requisito es que sea fiel. Que sea fiel y el resto lo voy a hacer en el proceso, en el camino, ¿no? Entonces, Dios permitió que esa muchacha, ¿no?, esté en el ministerio. 16 años tenía la muchacha y duró muchísimos años así. Y la muchacha le llevó muy bien su obra, pero era una joven, pero era Dios. Pero lo que pasa es que hay lugares donde Dios levanta pastoras, mujeres, sí hay mujeres pastoras, y solas, y levanta mujeres pastoras, ¿sabes por qué? Porque allí no hay hombre que quiera hacer la obra de Dios, no hay disposición de corazón. Oh, amigo, tú ponte a pensar en ti. ¿Tú estarías dispuesto a arriesgarte para servir a Dios?
para ser fiel en su obra? ¿Tú estarías dispuesto a pagar el precio? Eso es lo que Dios no busca gente de momento, gente que emocional, que diga, sí, 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 yo voy a hacer, yo quiero ya esto. Y después apenas ve los problemas, huye y corre, se va, o hace, ve, Dios ve gente, corazones, Él ve corazones, Él no está viendo Él no está viendo la gente ni el carácter, ni la personalidad, ni Él está viendo la fidelidad y el corazón y la disposición de corazón que pone cada persona para servirle a Dios. Entonces, yo te voy a invitar, mi hermano querido, yo te voy a invitar a hacer una oración, a recibirlo a Jesucristo como tu Señor, para que tú tengas el poder, para que tú tengas el poder, la autoridad. Hermano, las personas que somos hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales. En otras palabras, vamos a decir en castellano, no estamos aquí, mi hermano. Estamos sentados al lado de Jesucristo, gobernando. Estamos al lado de la diestra de Dios Padre, en lugares celestiales, mi hermano querido. Tenemos poder sobre los demonios, tenemos poder sobre principados, potestades, tenemos poder, pero nosotros, la iglesia, no lo usamos. La iglesia, la mayoría, la gran mayoría somos cobardes. No usamos el poder. Tenemos mucho poder y no lo usamos, mi hermano. Esa es la gran verdad de la iglesia. Pero vamos a orar, mi hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Ahí yo te invito a aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón y vamos a repetir estas palabras. Padre amado, Yahweh de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, te pido perdón por todos mis pecados, mis errores, mis faltas, mis rebeldías. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario y ha derramado su sangre preciosa para liberarnos de la maldición, de la ley del pecado. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida que tienes en los cielos. Gracias, Señor, por recibirme como hijo tuyo. Glorifícate en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Llena mi espíritu de tu Espíritu Santo. Sana mi tierra, sana mi familia. Sana mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Amado amigo, felicitaciones. Eres un hijo de Dios. Si tú supieras cuánto tienes tú ahora, eres transformado, hasta tu rostro debe haber cambiado, porque la gloria de Dios se posa sobre nosotros, hermano. Y lo que yo te puedo decir, hermano, es que nunca llénate de Dios. Léete Mateo, Marcos, Lucas y San Juan en la Biblia. Consíguete una Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. No te olvides de por vida orar en la mañana y antes de acostarte y cubrir con la sangre de Cristo sobre todo tu familia, tus cosas, de levantarte y antes de acostarte de por vida, poner los ángeles, todos los ángeles te van a obedecer cada cosa que les digas. Jamás adorarlos, simplemente les mandas, les ordenas y ellos obedecen. ¿Ya? Recuerda que nuestro nombre es condicional. ¿En qué sentido? Si nosotros perseveramos en la salvación, en la relación con Dios, nuestro nombre seguirá brillando, pero en el libro de la vida, ¿no? Pero si no, nuestro nombre va a ser borrado, dice Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Muchos cristianos creen que están ahí en el libro de la vida, sin embargo ya están borrados por su
de, de comunicación con Dios. Entonces, mi hermano querido, yo les estaré trayendo otra clase, Dios mediante, que Dios me ponga en mi corazón. Yo tenía que hacer este video, mi hermano, porque cuando el Espíritu Santo lloraba a través de mí, y porque el Espíritu Santo quiere que yo predique, y entonces yo pues dije, voy a hacerles el video a tanta gente que necesita aprender a orar. Aprende a orar. Acuérdate esto. La clave es Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Esa es la clave. Esa es la clave, mis hermanos queridos. Voy a orar por todos ustedes también. Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos ahí donde están. Vamos a orar. Padre mío, amado Dios, bendito Rey de Gloria, Padre Santo, Todopoderoso, te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesús, Padre mío, amado Dios, perdónanos, Padre, perdónanos todo pecado, perdona mi país, Padre. Perdona, Padre Santo, la maldad de los hombres, las mujeres de mi país. Perdona, Padre. Perdónanos todo pecado, todo error, toda falta, toda rebeldía, toda iniquidad, toda impiedad. Lávanos con tu sangre preciosa, santifícanos, purifícanos en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, amado Dios, te pido, Padre, por todas estas personas, Padre, que están escuchando, que han escuchado este video. Ángeles de Yahweh alrededor de ellos, protégelos, guárdalos, líbralos de todo peligro, Padre. Ayúdalos, Padre, fortalécelos en el nombre de Jesús. Llénalos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, sigue abriendo su corazón, sigue tratando con ellos en nombre de Jesús. Líbralos de tentación, de pecado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, Rey de Gloria. Si alguno estuviere enfermo, Padre, trae la sanidad sobre ellos. Sánalo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Rey de la gloria, bendito Dios Todopoderoso, Padre, sea guardándolo. Padre, tu enseñanza que he dado, Padre mío. Padre Santo, Rey de la gloria, que ellos aprendan, Padre, cómo orar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, en mi vida he puesto cuentas contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, yo, Padre Santo, me he puesto cuentas contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre mío, Rey de la Gloria, oro por mis hermanos, oro por mis amigos, Padre. En el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están viendo este video, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdalos, Padre. En el nombre, ayuden su hogar, su familia, su casa, sus hijos, sus hermanos, sus padres. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu poder, tu mano poderosa llegue sobre ellos, sobre esa familia, sobre esa casa. En el nombre de Jesús, curo con la sangre de Jesucristo esa casa. Curo con la sangre de Jesucristo las puertas de su casa. En el nombre de Jesús, curo con la sangre de Jesucristo sus ventanas, sus techos, las esquinas de su casa, las esquinas norte, sur, este, oeste. En el nombre de Jesús, curo con la sangre de Jesucristo, Padre Santo, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús, el virus, ni enfermedad, ni peste tocará sus casas. En el nombre de Jesús, ni su familia, porque han hecho esta oración, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, las tinieblas se van de su casa. Las tinieblas no pueden entrar en esa casa, porque en esa casa mora Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey. Gracias por la restauración, por la liberación de esa casa, de la liberación de esa familia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre mío. Te doy las gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén.